Ahora vamos a agregarle las preguntas. El primer paso solo fue para configurar el cuestionario. Hacemos clic en editar cuestionario. En calificación máxima digitamos 5 y le damos guardar. Hacemos clic en agregar una nueva pregunta. En esta pantalla podemos ver los tipos de preguntas que podemos agregar al cuestionario. Está la más común, que es la opción múltiple. Esta se divide en opción múltiple con única respuesta y opción múltiple con múltiple respuesta. Tenemos falso y verdadero. Tenemos respuesta corta, tenemos tipo ensayo, tenemos emparejamiento y tenemos arrastrar y soltar sobre el texto. Estas que yo les acabo de presentar son las más comunes. Las otras también se pueden emplear, pero estas son las que más se utilizan en los cuestionarios. Una de opción múltiple con única respuesta, la seleccionamos, le damos a agregar. En categoría, esta parte es muy importante, siempre se debe tener en cuenta en la categoría es el cuestionario que yo acabo de generar. Estamos vinculando las preguntas específicamente a ese cuestionario. Si por defecto se nos olvida y comenzamos a anexar las preguntas, él nos las va a guardar en este cuestionario. Una vez hayamos insertado las 2-3 primeras preguntas, automáticamente no tenemos que mover la categoría, sino que la plataforma asume que todas las preguntas van a estar dentro del cuestionario prueba que acabamos de crear. En nombre de la pregunta podemos poner un numeral para manejar un consecutivo. En el enunciado de la pregunta agregamos el texto. Vamos a poner una pregunta básica y sencilla, por poner un ejemplo. ¿Cuánto es 5 más 2? Lo que les había comentado de una o varias respuestas. Esta va a ser trabajada expresamente con una respuesta. Pero si en algún momento vamos a formular una pregunta con varias respuestas, se hace clic acá. Más adelante vamos a mostrar el ejemplo. Solo una respuesta. Vamos a poner la respuesta correcta, 7. A esta respuesta le vamos a asignar una calificación del 100%. Vamos a poner el 2. Vamos a poner el 5. Vamos a poner el 4. Esto equivale a la A, B, C y D. Si en algún momento necesitamos agregar más opciones, podemos hacer clic en espacios en blanco para 3 opciones más. Ahora le damos en guardar cambios. Ya tenemos nuestra primera pregunta. Opción múltiple con única respuesta. Si en algún momento deseamos modificarla, hacemos clic en el engranaje y podemos editar la pregunta. Aquí podemos ver que se guardó por defecto un cuestionario prueba, y este número que aparece en el paréntesis es la cantidad de preguntas que tiene. Como ingresamos nuevamente la pregunta, podemos entrar a modificar algunos de los parámetros. Para visualizar la pregunta, hacemos clic en Vista Previa. Le podemos dar en Rellenar con las respuestas correctas para verificar y cerramos. Si deseamos eliminar la pregunta, hacemos clic en Borrar. Vamos a anexar la siguiente pregunta, que es la opción múltiple con múltiple respuesta. Agregar. Nueva pregunta. Opción múltiple. Agregar. Recuerden que en la categoría estamos estableciendo que las preguntas van a cuestionario de prueba. El número que hay en paréntesis es la cantidad de preguntas que se han generado. Nombre de la pregunta, 2. Recuerden que estamos manejando un consecutivo. Ahora vamos a realizar el enunciado de esta pregunta. Del siguiente listado de respuestas, seleccionen los números pares. Cuando se redacten preguntas que tengan opción múltiple con múltiple respuesta, debemos especificarle muy bien al estudiante que debe seleccionar varias respuestas. Opción 1. Opción 2. Y así sucesivamente. Aquí vamos a anexar más opciones.
Tenemos 8 respuestas. Entonces debemos dividir la calificación a los números pares. Les vamos a agregar un porcentaje. Si son 8 números, tenemos 4 respuestas correctas. Entonces, el 100% lo debemos dividir en 4. El número 2 sería 25%. Número 4 sería 25%. Número 6 sería 25%. Y número 8, otro 25%. Hacemos clic en Guardar cambios. Ahora vamos a visualizar cómo quedó la pregunta. Rellenar con las respuestas correctas. Y nos selecciona efectivamente el 8, el 4, el 2 y el 6. Llevamos dos tipos de preguntas. Vamos a agregar la siguiente pregunta, verdadero y falso. Nombre la pregunta. 3. ¿El enunciado de la pregunta ¿la palabra perro es grave? Podemos ponerle negrilla a la palabra perro para darle más relevancia. Seleccionamos verdadero, guardar cambios y vamos a verificar cómo quedó la pregunta. ¿La palabra perro es grave? Oprimimos el botón rellenar con la respuesta correcta. Cerrar vista previa. Ahora, vamos a agregar una pregunta de respuesta corta. Miren cómo el consecutivo va aumentando. Nombre la pregunta. 4. Vamos a agregar la pregunta. ¿Qué es H2O? Este 2 es más pequeño, pero lo podemos dejar así para el ejemplo. En esta parte vamos a seleccionar la diferencia entre mayúscula y minúscula que no me haga una discriminación. Recordemos que hay algunas personas que pueden digitar con mayúscula, entonces para que no les valga como malo este punto. Respuesta, agua. Calificación, 100. Guardar cambios. Vamos a verificar, llenar con la respuesta correcta. La siguiente pregunta será de tipo ensayo. Agregar. Formulamos la pregunta. ¿Qué es globalización? Por poner un ejemplo. Recordemos que las preguntas tipo ensayo son preguntas abiertas. El tamaño de la caja lo podemos definir con la cantidad de líneas. Por ejemplo, 15 está bien y que no permita archivos adjuntos. Bajamos y guardamos cambios. Vamos a visualizar cómo quedó la pregunta tipo ensayo. Tenemos la pregunta en la parte superior y una caja de texto para digitar la respuesta. Este tipo de preguntas tiene una particularidad, y es que el docente debe entrar a calificarlas y establecer una nota. Las preguntas que son cerradas le arroja automáticamente la calificación final al estudiante. Esto es un elemento a tener en cuenta con las preguntas de tipo abiertas, que se deben entrar a calificarlas. Agregar nueva pregunta. Emparejamiento. Agregar. Número 6. Vamos a digitar la pregunta. Relacione cada uno de los números con su respectiva escritura. Bajamos, habilitamos la opción de barajar. Esta opción de barajar también está presente en las anteriores preguntas. La podemos dejar habilitada. En este primer espacio, digitamos el número y en la respuesta 1, 2, 3, vamos a agregarle más espacios en blanco. Cuatro, 5, 6,
Guardar cambios. Visualicemos cómo se ve. Observen que están barajadas porque lo activamos en la configuración. Rellenar con las respuestas correctas. Vamos a anexar el siguiente tipo de pregunta, que es arrastrar y soltar contexto. Agregar. Una nueva pregunta. Arrastrar y soltar sobre el texto. Ya llevamos 6 preguntas. Vamos a anexar la séptima. Esta tiene una configuración muy particular, y es que las palabras que van a ser arrastradas en el enunciado deben tener una configuración específica, y es la siguiente. Vamos a escribir primero la frase que es: una de las estrategias para potenciar la educación virtual es la apropiación de la tecnología. Entonces, ¿qué palabras vamos a poner que sean para arrastrar? Va a ser estrategias, educación y tecnología. Les había comentado que estas palabras que se van a arrastrar deben estar encerradas en doble corchete y un número. Voy a mostrar el procedimiento. Vamos a activar barajar. Y aquí vamos a eliminar la palabra. Hagámoslo en orden. Digitamos doble corchete, 1. Y cerramos. En la opción 1 vamos a copiar estrategias. Educación es la segunda palabra. Corchete 2 y cerramos. Opción 2 es educación. Y la última palabra es tecnología. Guardar cambios. Vamos a visualizarla. Es una opción muy interesante para asignaturas como inglés, por ejemplo. Miren que cada palabra se puede arrastrar, puede encajar en cualquiera de los espacios. Vamos a hacer clic en rellenar con las respuestas correctas y cerrar vista previa. Estas son las preguntas más empleadas para cuestionarios.